10 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre la actitud complaciente de algunos jueces con delincuentes avesados que agrava la inseguridad ciudadana. El Consejo de la Judicatura sanciona, pero el problema está en el Código Integral Penal, mientras avanza la evaluación a la Corte Nacional con brotes de derecho a la resistencia. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos y jefe del bloque BADI, del Bloque de Acción Democrática Independiente. El proyecto de enmienda constitucional de esta mayoría parlamentaria que levanta cuestionamientos sobre el trato de botín político que se podría dar a la nueva competencia nominadora de la Asamblea. Y además estará Iván Montaneda, el ministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca. Acuerdos comerciales de nueva generación con Estados Unidos y México. Socios de NAFTA buscan más acceso a mercados para el Ecuador con su década perdida en el comercio exterior. Lo analizamos. El movimiento ahora recibe el respaldo de varias organizaciones políticas nacionales, locales, para recolectar firmas en busca de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el Comité por la Institucionalización, que tiene el mismo fin pero con su propia iniciativa, recibió el respaldo de miembros de la Comisión Anticorrupción y otras personalidades. Por otra parte, formularon críticas al proyecto de la mayoría parlamentaria que no elimina el Consejo de Participación ni tampoco prevé una consulta popular. El movimiento ahora sumó el respaldo de organizaciones políticas como Avanza, Adelante Ecuatoriano Adelante, Juntos Podemos, entre otras, en busca de recolectar firmas para reformar la Constitución y a través de referéndum eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Este lunes precisamente recibieron los formularios del CNE. La muestra de la generosidad política, del desprendimiento de las organizaciones políticas que hemos conformado esta mesa de convergencia en torno a la recolección de firmas para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y se sumarían otras organizaciones políticas. Una invitación al Partido Social Cristiano, hemos conversado con ellos la semana pasada. El presidente del movimiento ahora entiendo que le mandó un mensaje a Guillermo Lasso que todavía no ha sido contestado. En cuanto a apoyos, el Comité por la Institucionalización, en cambio, recibió el respaldo de miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción y otras personalidades académicas y profesionales. La ciudadanía es la que ha creado el Estado y nosotros vamos a defender la fuente primaria de la democracia, que es la participación popular. Aunque ahora y el comité tienen el mismo objetivo, del lado del colectivo formado por Julio César Trujillo, hay reparos sobre unirse. Es un movimiento político de una lista determinada que tienen como fin y objetivo una propuesta electoral. Nosotros no tenemos una propuesta electoral, tenemos una propuesta de iniciativa ciudadana, nada más. Aunque las propuestas tienen el mismo fin, un referéndum para la eliminación del Consejo, cada una irá por su lado. Pero en lo que sí coinciden es en cuestionar a la Asamblea por buscar a través de una enmienda solo reducir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, más no que desaparezca. Mucho me temo que la Asamblea proponga alguna triquiñuela para perpetuar una forma deformada, pero para quedarse con el poder frente a nuestra propuesta. Está previsto que esta semana la propuesta de enmienda de la Asamblea sea enviada a la Corte Constitucional para que la califique o no. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. Esta discrepancia está mitigada porque los discrepantes necesitan de la buena voluntad de la mayoría parlamentaria para que su proyecto sea aprobado en la Asamblea, porque si no es aprobado, simplemente no hay referéndum. Lo políticamente digno de resaltarse es que las agrupaciones políticas que se presentan como de oposición den su apoyo a este proyecto, pues para Alianza País es enteramente coherente y conveniente, ya que no solo rescatan el espíritu de Montecristi, sino que dan un espaldarazo a la metida de mano a la justicia que enmendó la Constitución para cambiar la composición del Consejo de la Judicatura, que el proyecto expresamente ratifica.
y a la forma de enmendar la Constitución sin llamar al pueblo al referéndum que tanto criticó la oposición a Rafael Correa. Esto solo se podría explicar porque con la disposición transitoria única se repartirían en la Asamblea los organismos que integró el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, cumpliendo un mandato de la Consulta Popular 2018, o porque esperan la mesa servida. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La inseguridad ciudadana y sus quejas, así como la secuela de la metida de mano a la justicia, abren un horizonte de expectativas para la gestión del Consejo de la Judicatura. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Hay dos vías respecto a las continuas quejas de la liberación de delincuentes avesados: sanción a los jueces y reforma urgente a una legislación penal blanda preocupada por aliviar el hacinamiento carcelario. Sobre sanciones, ¿hasta dónde puede llegar el Consejo de la Judicatura y hasta dónde ha caminado en este sentido? Muchísimas gracias, Alfredo. El Consejo de la Judicatura, como usted bien ha dicho, en estos 7 meses de acción hemos venido teniendo un control disciplinario rígido. Nunca más en este Consejo de la Judicatura va a suceder que un juez que tiene 68 denuncias no tenga una sola sanción. Eso no lo vamos a poder permitir más y por eso es que lo hemos denunciado, este caso, ante la Fiscalía General del Estado, para que analice el patrimonio bajo una presunción de un enriquecimiento ilícito privado. El Consejo de la Judicatura ha sancionado ya 19 jueces. Tenemos 5 fiscales sancionados y 3 defensores públicos. Esta es la muestra de que el Consejo de la Judicatura está comprometido con la sanción a nuestros servidores. También hemos sancionado 20 servidores administrativos. No podemos tolerar, por ejemplo, que un defensor público haya solicitado dinero en la provincia de Cotopaxi. No podemos tolerar que una fiscal provincial no haya citado al médico legista para la defensa de su informe médico legal y con eso haya quedado en impunidad un delito de violencia sexual contra una menor de edad. Sobre el caso del ingreso a la penitenciaría de una falsa ambulancia denunciado por la ministra de Gobierno, ¿qué se resolvió? A ver, nosotros estamos atendiendo las quejas y las denuncias que nos ponen en su orden las autoridades y los ciudadanos. Esto tiene que llevarse bajo el debido proceso, nuestro reglamento de sustanciación de las causas disciplinarias, y así es como lo estamos haciendo. Todavía no tenemos resolución en algunos de los casos y vale aclarar que nuestro ámbito de acción es la disciplinaria por incumplimiento de las disposiciones del artículo 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si nosotros revisamos que algún juez, fiscal, defensor u otro servidor de la función judicial ha incurrido en alguna infracción de aquellas previstas en estos artículos, pues inmediatamente vendrá la sanción, teniendo más énfasis, por supuesto, las infracciones contempladas en el artículo 109, cuya sanción es la destitución. En caso de las infracciones disciplinarias, el Consejo de la Judicatura inmediatamente actúa. No así en cuanto al criterio del juez, ahí tiene que actuar inmediatamente el juez superior, la Corte Provincial y la Corte Nacional. A ellos les corresponde la revisión, el cambio de los fallos de primera instancia. En lo que se llama el error inexcusable. El error inexcusable, el Consejo de la Judicatura ya no lo utiliza como un elemento de persecución, porque nuestro tercer eje de acción justamente es la independencia judicial. Por lo tanto, en nuestro tercer eje, nosotros hemos protegido esa independencia judicial y no hemos sancionado por error inexcusable, sino única y exclusivamente con declaratoria judicial.
allí sí cabe de acuerdo a la normativa y a la doctrina en cuanto al error inexcusable. Ahora, respecto a una necesaria reforma del Código Integral Penal, el presidente de la República comentaba lo siguiente sobre la blandura de la ley o de algunas disposiciones de esa ley. Veamos. No es justo, por decirlo menos, que mientras nuestros hermanos uniformados arriesgan sus vidas para capturar a los delincuentes, estos luego se paseen nuevamente, libremente, por las calles a las pocas horas de ser arrestados. Jueces y fiscales estén conscientes. Y me apena e indigna decir que eso ocurre con bastante frecuencia. Cada delincuente liberado, y liberado, por decirlo menos, de manera sospechosa, puede significar que alguien ha llegado a ti, puede ser la próxima víctima, puede significar la vida de más y más ecuatorianos. 1000 veces basta, 1000 veces ya no más. Esa realidad no puede ir más. ¿Hay algún aporte del Consejo de la Judicatura solicitado por la Comisión de Justicia de la Asamblea respecto a las reformas del Código? Nosotros estamos trabajando en un proyecto también, no nos corresponde la iniciativa legislativa como tal, pero estamos trabajando en las observaciones a estas propuestas que se han presentado. Es importantísimo aclarar a la ciudadanía que en caso de estos fallos es el juez superior el responsable de revisarlos. Porque el Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y estamos cumpliendo con nuestras funciones. Pero quien tiene que revisar los fallos son los jueces superiores que van conociendo la causa por los diferentes recursos. Por eso es que es tan importante contar con los mejores jueces a nivel de cortes provinciales y a nivel de Corte Nacional. Por eso es que es tan importante que quienes hacen una buena gestión permanezcan en esas cortes y quienes no lo hacen no permanezcan en las cortes, porque son ellos los encargados de revisar los fallos. Acerca de la evaluación a la Corte Nacional, ¿qué se dispondrá sobre los jueces que se han acogido al derecho a la resistencia? Bueno, el Pleno del Consejo de la Judicatura está convocado el día de mañana justamente para resolver este caso no previsto. Pero vale aclarar que de 34 jueces, que eran nuestro universo de jueces para la prueba oral, se han presentado 31. Es decir, apenas 3 jueces no se han presentado. Sobre el derecho a la resistencia no hay ley, solo el mandato constitucional. ¿Cómo debe entenderse o aplicarse este derecho si una persona lo invoca? ¿Puede negarse a cumplir una obligación? Es decir, pese a que no haya ley, el derecho constitucional a la resistencia tiene necesariamente que ver con una objeción propia, una objeción de conciencia, una objeción profunda que pueda atacar las propias convicciones y valores del ser humano. Esto no sucede porque este es el órgano de administración, control, vigilancia y disciplina de toda la función judicial. Y es deber de cada servidor de la función judicial acatar las disposiciones, los planes, proyectos, programas, instructivos y reglamentos expedidos por el Consejo de la Judicatura. La evaluación a la Corte Nacional, ¿se está cumpliendo dentro de lo previsto? Se están cumpliendo exactamente los cronogramas establecidos, se está cumpliendo además con el apoyo de los comités. Mi agradecimiento a las más prestigiosas universidades del país que han confiado en este proceso y también a las organizaciones sociales que nos han permitido contar con los mejores profesionales en cada una de las materias de las salas que vamos a evaluar, para poder entonces contar con un proceso técnico y transparente, y eso es lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Eliseo Azuero, asambleísta independiente y jefe del bloque BADI. La enmienda constitucional para traspasar a la Asamblea la competencia nominadora del Consejo de Participación Ciudadana. Lo analizamos al volver. No se vaya.
Eliseo Azuero, asambleísta independiente, jefe del bloque Badie de Acción Democrática Independiente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días, Ecuador. Buenos días también. Usted fue uno de los que firmó en el proyecto de enmienda constitucional que ha presentado en la Asamblea para eliminar las atribuciones del Consejo de Participación en designación de autoridades y trasladarlo más bien al Legislativo. La Asamblea otra vez nombrando autoridades. Y el Consejo se quedaría con temas de lo que proponen, temas de participación ciudadana y lucha anticorrupción. ¿Por qué ven necesario mantenerlo al Consejo cuando hay propuestas para eliminarlo? A ver, en primer lugar, porque en cualquier democracia medianamente consolidada en el mundo, salvo en Venezuela, Ecuador y Bolivia, las facultades de nombramiento, dada la legitimidad democrática que tienen los asambleístas, está en la Asamblea Nacional o en los congresos de la República. Este ha sido un mecanismo que fue de alguna manera golpeado por una campaña mediática del señor Correa, quien al final, como todos podemos observar, se quedó con todos los poderes a su favor. Yo creo que la legitimidad democrática que tenemos los asambleístas son la base y fundamento para que, ejerciendo el rol y mejorando el proceso de designación, logremos entregarle a la ciudadanía, al Ecuador, una estabilidad institucional que es lamentablemente la que se ha visto. Claro, pero eso en relación a la función nominadora, que ahora quisieran que regrese a la Asamblea, pero el Consejo tenía otras funciones. A ustedes, los asambleístas, les llama mucho más la atención, les interesa el tema de la designación de autoridades, pero ahí está el tema de lucha anticorrupción, está el tema de participación ciudadana, es decir, si esto no servía, si son los únicos países, etcétera, ¿por qué lo mantienen? O con que ya pase el tema de la designación de autoridades a la Asamblea, ya no les importa. Sencillamente porque existen otras propuestas respetables, como aquella que nace del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que está impulsada por el doctor Dávila. Yo creo que nosotros no tenemos que hacer una suerte de comparación en las dos iniciativas. La iniciativa que ellos plantean me parece muy legítima, en todo caso no hay razón de controversia. Esta otra es una iniciativa que tiene en el plazo un año y un mes aproximadamente para que entre en vigencia y claro está amparada en lo que dispone la Constitución en su artículo 441 numeral 2. Claro, es decir, no es excluyente asambleísta. Ustedes pueden pedir que el tema de la nominación pase a la Asamblea y mientras tanto que avancen otras propuestas, pero seamos reales, si es que lo que más está molestando en el tema del Consejo de Participación es justamente a lo que se dedicaron, es decir, a que sigan en el mismo círculo designando, nombrando a los amigos o mejores amigos para autoridades, pero ya le restan esa facultad. ¿Tiene peso el seguir insistiendo en la eliminación del Consejo o ese debería ser un propósito común, más bien, si es que el fin es que eso no exista? Porque además las quejas han estado porque en todos estos años poco o nada han hecho desde el Consejo en esos otros temas, pero eso sí, tenían 10 millones de dólares de presupuesto, ahora tienen 8, 9, pero hay 337 servidores, ¿o qué es lo que proponen para la reestructuración? Stephanie, en primer lugar no es facultad de la Asamblea a través de vía enmienda el tema de la eliminación. Es un tema un poco más complejo, para ello se requiere una consulta popular. Otro camino que ya lo están estableciendo este comité, al cual yo respeto y admiro. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro es que nosotros vamos por la vía constitucional que nos franquea el artículo 441, numeral 2. Y además, no nos olvidemos que en este momento, yo lo puedo decir en lo personal, como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, nosotros estamos ejerciendo el rol fiscalizador. Obviamente, el rol fiscalizador se ha venido a menos, dado que las facultades que tenía el Congreso anterior eran mucho más ejercitables, eran mucho más fuertes. Hoy, lamentablemente, estas competencias que debía también llevarlas adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como usted conoce y los ecuatorianos conocen en los últimos 10 años, lo único que provocaron es, lamentablemente, una diáspora de hechos de corrupción que hoy por hoy no hay cómo atacarlos. En la anterior entrevista yo veía a la presidenta del Consejo de la Judicatura con mucha preocupación, porque sí, en efecto, queda en manos de quienes.
el poder sancionar a los jueces corruptos y a los fiscales corruptos, a la autoridad superior. Ya no puede hacerlo el Consejo de la Judicatura, no podemos intervenir nosotros de manera directa, sino ante el Consejo de la Judicatura. Los problemas que se han generado por esta desinstitucionalización del Estado ecuatoriano a la usanza Venezuela o a la usanza Bolivia o Nicaragua, y que aquí en el Ecuador lamentablemente o ventajosamente no se logró perfeccionar, es lo que tenemos que reenderezar. Claro, pero ¿cómo al reenderezar proponen mantenerlo igual con presupuesto, igual con recursos, igual están conscientes de que poco o nada se ha hecho desde los temas de lucha anticorrupción y no se cambia nada en esos estatutos o en esos fines sobre las facultades que tienen? ¿Qué va a ser diferente? Stephanie, por eso mismo le digo, hay otra iniciativa como la que plantea el señor Dávila. Esta podría fácilmente también llegar. Hay dos caminos, el camino que lo impulsa la Asamblea Nacional y el camino que lo impulsa este Comité de la Reinstitucionalización. Es decir, no se contraponen para nada. No hay por qué entrar en ningún tipo de debate si lo uno o lo otro. Es asegurar más bien que el Ecuador tenga institucionalidad. Me refiero que si nosotros en el año, un mes que tenemos para procesar esta enmienda constitucional, lo logramos en buena hora. Pero si es que antes los ecuatorianos consideran que hay que eliminar el Consejo de Participación Ahora, Ciudadana lo que pasa es que si es que... es otra vía igualmente expedita. Sí, el apuro de la Asamblea debería ser por el lado de recuperar la institucionalidad o las reformas que crean que son necesarias justamente con ese fin, no solamente para tener el tema de la nominación de las autoridades, sino en su conjunto, si es que realmente creían que hay un problema sobre eso. Pero fíjese que cuando proponen algunas enmiendas o ciertos cambios, por ejemplo, mantienen la disposición, o más bien, en la disposición transitoria única del proyecto, hablan que en el plazo máximo de 120 días de las presentes enmiendas, la Asamblea puede realizar las reformas legales que regulen el procedimiento, los plazos, los demás elementos del proceso de designación de autoridades. ¿Y esto qué significa? Que ya ustedes en la Asamblea podrían ir definiendo cuáles son los plazos, cuándo van a hacer la designación de nuevas autoridades, incluso podrían irse las autoridades ya nombradas. No, de ninguna manera. Aquí estamos hablando de que se respeta mucho la iniciativa del constituyente respecto de que mientras exista el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene también que de alguna manera aportar, apoyar en este proceso de evaluación para que los 10 mejores puntuados de esos se resuelva a cuál se designa por parte de la Asamblea. Me parece que no es el mejor de los procedimientos, pero es mucho más avanzado a aquel que establecía el correato a través del partido único. Y tampoco es que hay que denostar en contra de la partidocracia, porque en todo caso lo que había anteriormente era mucho mejor a lo que finalmente tuvimos en el país. Tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos, qué mismo queremos, no hay que darle palo a todo. Por esa razón, aquí hay cosas importantes como aquel proceso de selección previo que tiene que ser manejado a través de otra instancia. Y esto para nosotros es vital. Insisto, es algo que este grupo, que no somos del gobierno, me refiero a los partidos de oposición, de una oposición constructiva que hemos emergido para buscarle recuperar la institucionalidad. Claro, pero a en cada una de las recuperar la institucionalidad asambleísta, un tema que de los que más han criticado, por ejemplo, es la metida de mano a la justicia. Y sin embargo, cuando plantean reformas o cambios, no hablan nada, por ejemplo, del tema de la integración del Consejo y la Judicatura. De hecho, hasta lo respaldan porque ponen de la mano algunos de los temas que van a seguir sustentando. La metida de mano a la justicia la criticaron sobre cómo fueron nominados finalmente, por ejemplo, los miembros del Consejo de la Judicatura. Y sobre eso no dicen nada. Mire, el Consejo de la Judicatura dice que se va a mantener la propuesta de los entes nominadores. O sea, la propuesta de Correa con la metida de mano a la justicia. No, pero vamos a lo final. Dice, asimismo, garantizará la veeduría y la impugnación ciudadana. Este es un elemento que nosotros lo vamos a tamizar dentro del proceso. Es decir, sí existen avances. Y yo creo que esto es importante. En el pasado, y hay que reconocer, porque yo también fui diputado,
sencillamente de los 3 o de la terna que se enviaba por parte de una de las funciones del Estado, tenía necesariamente que escogitarse. Aquí no, aquí se establece la posibilidad de la impugnación y de la veeduría ciudadana, que es algo innovador en este proceso y que le da más cobertura a la participación social. La impugnación, pero de la impugnación de las autoridades que sean nominadas por las otras funciones del Estado. Es decir, que tampoco es que hay mayor participación social porque son ya autoridades que han sido nominadas por las otras autoridades de Estado. Ahí está la diferencia entre lo que se proponía en un momento sobre la integración de un Consejo de la Judicatura o que venga directamente de representantes del Ejecutivo o de la misma función judicial, etcétera. Precisamente por eso, yo mismo, cuando hice la investigación de cómo llegaron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, no se olvide usted de que le presentamos al Consejo de Transición, presidido por el extinto señor doctor Trujillo, para que analice si es que esta nominación de estos jueces de la Corte Nacional era debidamente articulada. Pero en todo caso, aquí tenemos procedimientos que, dado el tiempo, no se los puede exhibir, pero sí es bueno que los ecuatorianos conozcan de que no se hace como anteriormente se hacía en el Congreso Nacional, es decir, el derecho que tienen las personas de impugnar esas ternas para que vuelvan a reenviar nuevas ternas, las funciones que tienen que presentarlas, es un paso bastante importante porque participa la ciudadanía. Hablaremos sobre esos otros puntos. Eliseo Suero, asambleísta independiente y jefe del bloque BADI, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Stephanie. A usted, 7:32. Cuando regresemos ya en nuestros estudios, Iván Ontaneda, el ministro de la Producción, y vamos a hablar sobre el ingreso a la Alianza del Pacífico y los acuerdos de preferencias comerciales con Estados Unidos. Breve pausa y volvemos. No se vayan. Después de una década de alejamiento de su principal socio comercial, el Ecuador necesita dinamizar sus relaciones en el comercio internacional, actualizando su acceso a mercados estratégicos con acuerdos comerciales de nueva generación. El ingreso a la Alianza del Pacífico y un acuerdo bilateral con Estados Unidos son prioridad. Iván Ontaneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, un saludo para usted y para toda la audiencia. Es vital para la concreción de las buenas intenciones que adornan una relación diplomática amistosa, la voluntad política. Mike Pompeo, jefe de la política exterior de Estados Unidos, en su reciente visita a Guayaquil, expresó lo siguiente. Escuchemos. Bueno, lo que tuvimos con la Unión Europea, por ejemplo, fue un acuerdo multipartes, similar al que obtuvieron países como Perú o Colombia. En su caso sería algo similar a aplicarse. Sí, podría, pero yo creo que el primer paso sería que ambos, los dos países, lleguemos a un acuerdo bilateral, solo entre los dos países. En ese punto creo que podremos lidiar con lo que será después más complicado, que podría tomar años hasta que ese acuerdo sea finalmente alcanzado. La voluntad política existe. Se necesita un esqueleto para ponerle la carne. Se partirá de las preferencias arancelarias antidrogas que prevén, según el acuerdo agrícola de la OMC, arancel cero para todos los productos agrícolas tropicales. Mire, Alfredo, las políticas que el gobierno nacional y el presidente Lenín Moreno ha venido tomando en los últimos tiempos en torno a al comercio y a la política internacional han sido de muchísima coherencia. Coherencia que nos ha permitido como Ecuador acceder y ganar confianza. Esa confianza se ve traducida en la apertura de diálogos serios, de diálogos concretos con importantes aliados comerciales a nivel mundial. Estados Unidos evidentemente es nuestro principal socio estratégico y es un país con el cual hemos venido reconstruyendo de manera importante una relación histórica de entre los dos países que lamentablemente se vio obstruido en los últimos años. Sin embargo, esta reconstrucción ha sido muy favorable, muy positiva de parte de los dos países y esto ha aterrizado en un diálogo concreto actualmente que hicimos una visita a Washington en donde
fuimos recibidos de manera favorable, con un ámbito político favorable, a pesar de que Washington tiene sus prioridades, obviamente, en su agenda comercial. Ecuador está presente en esa agenda comercial para Estados Unidos, lo cual va a representar una continuidad en el trabajo que se ha venido realizando, insisto, con la coherencia necesaria de parte del gobierno nacional. En esta visita a Estados Unidos tuvimos la oportunidad de reunirnos con el secretario para Negocios Internacionales de la Secretaría de Estado del gobierno americano, así como también con el embajador Mahoney del USTR, que es nuestro par de comercio exterior con Estados Unidos, y en donde pudimos plantear y construir y plasmar una agenda que dé continuidad al trabajo que se venía realizando. En todo caso, el trabajo que se venía realizando era en base a una concesión unilateral de las preferencias arancelarias antidrogas. Adicionalmente se debe otorgar reciprocidad, pues esas concesiones eran antes unilaterales, ahora van a ser recíprocas. Es decir, que tenemos que dar concesiones. Eso es importante decirlo, porque no se va a repetir el unilateralismo. En servicios financieros, por ejemplo, se ha considerado la ventaja que tenemos como economía dolarizada a fin de interesar a un sector muy influyente en Estados Unidos, que no sean los tradicionales ensambladores de carros, criadores de pollo o cultivadores de maíz, soya o trigo, que son los actores que generalmente Estados Unidos pone por delante con los países en desarrollo. Mire, más allá de ceder, yo creo que el Ecuador en la actualidad está creando y viene creando un escenario favorable para las inversiones. Para inversiones no solamente de Estados Unidos, sino de muchísimos países. El escenario jurídico, el escenario de incentivos que genere aterrizar estas inversiones al país, se viene construyendo y de manera muy eficiente. Prueba de aquello es la firma del acuerdo multipartes con el Fondo Monetario Internacional, que al Ecuador se le dio un voto de confianza de parte de la banca internacional, de la banca de inversiones, y esto ha sido visto con muy buenos ojos por todos los inversionistas a nivel mundial. Con Estados Unidos principalmente mantuvimos reuniones en esta última visita con importantes sectores, más allá de los que usted ha mencionado en el US Chamber of Commerce. Estuvimos con muchos sectores dentro de la industria agroalimentaria, metal mecánica, interesados en invertir en el Ecuador. Hoy el Ecuador representa de manera efectiva un destino para llegar a aterrizar con estas inversiones. Por lo tanto, estamos construyendo de manera sólida ese camino que va a permitir que lleguen estas inversiones al país, y lo más importante, bueno, que inversiones se vean reflejadas en el trabajo por los ecuatorianos. Pero complementariamente, para el ingreso a la Alianza del Pacífico, el Ecuador necesita un acuerdo comercial de nueva generación con México, considerando que México es un miembro de NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá. Se reforzaría la posición del Ecuador como país en desarrollo que merece un trato especial y diferenciado en el acuerdo con Estados Unidos. Mire, importantísima la política del gobierno nacional. El gobierno nacional se encuentra en una política de integración transversal del país, insertarlo en los principales mercados internacionales que representen ventajas para los ecuatorianos. Esa es la política actual que está manejando este gobierno. Y en ese sentido está la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es la octava economía mundial. Es un bloque integral que representa muchas oportunidades para el país, y es ahí en donde estamos enfocados en este momento. Y no solo es la Alianza del Pacífico. Esta información, digamos, sí, pero ¿no? Especialmente es importante la presencia del Ecuador en este momento, que está en formación para ya no llegar con cosas que están adelantadas. Mire, alrededor de la Alianza del Pacífico estamos trabajando paralelamente con un acuerdo bilateral con México que viene avanzando de muy buena forma. Hicimos una visita importante en las semanas anteriores con México, en donde existe la voluntad política. Cuando usted bien lo ha mencionado, existe la voluntad política, es mucho más fácil destrabar ciertos sectores sensibles que siempre existen en esta firma de acuerdos comerciales. Pero estamos en la ruta, hemos
hemos establecido para este 20 de septiembre hacer nuestro intercambio de listas y estimamos que en la segunda semana de octubre arrancarán de manera oficial las mesas de negociación con México. Continuaremos en noviembre y esperamos quizás para el primer trimestre del año 2020 cerrar este acuerdo histórico que sería con México. Iván Montanera, ministro de Producción y Comercio Exterior, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Estefi. Así concluimos. A ustedes gracias a su sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.